Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estaremos viendo el tema de operaciones con conjuntos, pero enfocándonos en los conjuntos con números naturales y números enteros. Para entender mucho de lo que vamos a ver en este video, es muy importante dominar los conceptos y temas que vimos en el video de operaciones con conjuntos, pero con diagramas de Venn. ¿Qué veremos en este video? Repasaremos las operaciones que se pueden realizar con los conjuntos. Veremos la definición y notación de los principales conjuntos de números y algunos ejemplos. Sin más preámbulos, comencemos. En un video pasado vimos la definición de un conjunto. Ahora veamos cómo se clasifican los conjuntos de números. El primer conjunto importante son los números naturales, que se denotan con esta N mayúscula. El siguiente conjunto son los enteros, que se denotan con la Z mayúscula. El siguiente conjunto son los racionales, cuyo símbolo es la Q mayúscula. Posteriormente están los irracionales, cuyo símbolo es una I mayúscula normal. Y por último están los números reales, el cual se representa con una R mayúscula, como estamos viendo en pantalla. En este video realizaremos operaciones con los números naturales y enteros, y en otro usando a los números reales. Luego de ver cuáles son y cómo se denotan los conjuntos de números, veamos la definición de los dos conjuntos que vamos a trabajar en este video. Empecemos con los números naturales, los cuales son todos aquellos que se utilizan para contar. El conjunto por extensión es n mayúscula igual a unas llaves en donde empezamos con el 1, 2, 3, 4, 5, etc. Como podrás notar, este conjunto es infinito. El segundo conjunto del día son los números enteros, los cuales incluye a los números negativos, 0 y positivos. El conjunto por extensión sería z igual a, abrimos unas llaves, y como incluye a todos los números negativos, pues no sabemos de dónde va a empezar. Por lo tanto, una idea sería puntos suspensivos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, etc. También, como podrás observar, este conjunto es infinito. Y con apoyo de la imagen podrás darte cuenta que los números naturales están dentro de los números enteros. Como hemos visto, existen dos formas para denotar un conjunto. Si escribimos cada uno de los elementos que pertenecen a este conjunto, lo estamos denotando por extensión. Pero para denotar un conjunto por comprensión, se utilizan los siguientes símbolos. Para indicar que determinado elemento pertenece o no a un conjunto dado, se usan los símbolos que parecen E y una E tachada, los cuales se leen pertenece a y no pertenece a respectivamente. El símbolo que parece una línea vertical se lee tal que, el cual indica la propiedad o regla que siguen los elementos de un conjunto. Por último están los símbolos de relación, los cuales son igual a, diferente de, menor que, mayor que, menor o igual que y mayor o igual que. Como observación extra, cuando en la notación veamos X, lo leeremos como los números. Para que te familiarices con esta simbología, a continuación leeremos unos conjuntos que están denotados por comprensión y posteriormente los expresaremos por extensión. Puedes pausar el video para intentar leer el conjunto antes de que se te presente cómo se hace. Comencemos. Ejemplo 1.
Veamos cómo se lee este conjunto A que está denotado por comprensión. Se leería así: los números que pertenecen a los naturales, tal que los números son menores que 5. Por extensión sería así: A es igual a 1, 2, 3 y 4. Toma en cuenta que se está tomando como referencia a los números naturales, que ellos empiezan a partir de 1. Por otro lado, como los números deben ser menores que 5, el último número que vamos a considerar es el 4. Ejemplo 2. Veamos cómo se lee el siguiente conjunto B. Se lee así: los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores o iguales que 9. Por extensión sería así: B es igual a 9, 10, 11, 12, etc. Toma en cuenta que, como los números deben ser mayores o iguales que 9, en este caso empezamos a contar a partir del número 9. Ejemplo 3. Veamos cómo se lee el siguiente conjunto C. Antes de hacer la lectura, observa que tenemos que cumplir dos condiciones o dos desigualdades. Esta lectura se puede hacer de varias formas. La que yo recomiendo sería la siguiente: los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores que 1 y menores que 9. En ese caso, por extensión sería así: C es igual a 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Como los números deben ser mayores que 1, empezamos a partir de 2, y como también deben ser menores que 9, terminamos con el número 8. Ejemplo 4. Veamos cómo se lee el conjunto D, que también tiene dos desigualdades o dos condiciones. En ese caso se lee así: los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores o iguales que 2 y menores o iguales que 5. En ese caso, por extensión, D quedaría así: D es igual a 2, 3, 4 y 5. Como la condición principal es que deben ser mayores o iguales que 2, empezamos a partir del 2, y además debe ser menores o iguales que 5, llegamos hasta justamente el número 5. Ejemplo 5. Veamos cómo se lee este último conjunto E. Se lee de esta forma: los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores o iguales que -3 y menores que 5. En este caso, por extensión quedaría así: E es igual a -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 y 4. Toma en cuenta que, como deben ser mayores o iguales que -3, incluimos al -3, pero como deben ser menores que 5, no incluimos al 5, sino a un número anterior, que es el 4. Antes de ver las operaciones con conjuntos, tenemos que ver dos conjuntos muy importantes. El primero es el conjunto universo y luego está el conjunto vacío. Veamos la definición de cada uno. El conjunto que incluye a todos los elementos de un estudio o investigación se llama conjunto universo y se representa con la letra U mayúscula. Este conjunto varía de ejercicio en ejercicio, como veremos en unos instantes. Por otro lado, el conjunto que carece de elementos se llama conjunto vacío y se representa con el símbolo que está apareciendo en pantalla. Algunos ejemplos serían el conjunto A, en donde son los números que pertenecen a los naturales, tal que los números son menores que 1.
Como los naturales empiezan a partir de 1, al no existir un número natural que cumple esta condición, pues el conjunto A es un conjunto vacío. Por otro lado tenemos al conjunto B, el cual sería los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores que 5 y menores que 6. En ese caso, no existe algún número entero que cumpla esta condición, ya que sería un número con punto decimal. Por lo tanto, también el conjunto B tiene únicamente a el conjunto vacío. Antes de ver unos ejemplos, repasemos las operaciones con conjuntos. Primero está la unión. La unión de los conjuntos A y B, que se denota A, U, B, es el conjunto de todos los elementos de A o todos los elementos de B reunidos en uno solo sin que ninguno de ellos se repita. Luego está la intersección de los conjuntos A y B, que se denota A con el símbolo de unión al revés, B, y es el conjunto de elementos de A y que pertenecen a B, es decir, son los elementos en común. En tercer lugar está la diferencia de los conjuntos A y B, que se denota A menos B, el cual es el conjunto de elementos que pertenecen a A, pero no a B. Y finalmente, dado un conjunto A, el complemento de A, que se denota A elevado a la C, es el conjunto de elementos que pertenecen a el universo U y no pertenecen a A, es decir, los elementos que le faltan al conjunto A para completar el universo. En otras palabras, A complemento es igual al universo menos A. Recuerda que todas estas operaciones las vimos en el video pasado. Ejemplo 1. Sea el universo los naturales, expresa por notación de extensión el resultado de realizar las operaciones solicitadas en los siguientes conjuntos. A, en donde son los números que pertenecen a los naturales, tal que los números son mayores que 7 y menores o iguales que 12. Y B, en donde son los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son mayores o iguales que 5 y menores que 11. Para realizar las operaciones, primero expresemos los conjuntos por extensión. Los conjuntos anteriores por extensión quedarían de la siguiente forma. El universo, al ser los naturales, empieza a partir del 1 y se sigue de manera infinita. El conjunto A empieza en 8 y llega hasta el 12. Y por último, el conjunto B empieza desde el 5 y termina hasta el 10, como estamos viendo en pantalla. Calculemos primero A intersección B. Recuerda que la intersección son los elementos en común. En ese caso, los elementos en común en ambos conjuntos son 8, 9 y 10. Por lo tanto, A intersección B implica al 8, al 9 y al 10 justamente. Calculemos A unión B. La unión es la suma, entre comillas, de los elementos de ambos conjuntos sin repetirlos, escritos de menor a mayor. Si escribimos los conjuntos que tienen en total A y B, de menor a mayor, y sin repetir a los elementos en común, tendríamos que A unión B implicaría 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Calculemos A menos B. En la diferencia, al primer conjunto se le quitan los elementos en común con el segundo conjunto, es decir, la intersección. Si al conjunto A le quitamos los elementos en común que tienen con B, que están subrayados, únicamente nos quedaría que A menos B equivale a 11 y a 12. Ahora veamos la otra diferencia, es decir, B menos A. Si ahora al conjunto B le quitamos los elementos en común que tiene con A, únicamente nos quedaría que
b menos a equivale a 5, 6 y 7. Calculemos A complemento. Recuerda que el complemento son los elementos que hacen falta para llenar el universo. En ese caso, el universo son los números naturales que empiezan a partir del 1 y se siguen de manera infinita. El complemento de A serían los elementos que van antes del 8 y luego del 12, tomando como referencia a los números naturales. Es decir, A complemento empezaría desde el 1 y llegaría hasta el 7 para luego brincar al 13 y seguir de manera infinita. Ahora calculemos el complemento de B. Si seguimos la misma idea y considerando siempre al universo que son los números naturales, en ese caso los elementos que le hacen falta al conjunto B para llenar el universo serían los que van antes del 5 y luego del 10, que sería entonces que B complemento equivale a 1, 2, 3, 4, para luego brincar al 11, 12 y seguir de manera infinita. Ejemplo 2. Sea el universo los números enteros, expresa por notación de extensión el resultado de realizar las operaciones solicitadas en los siguientes conjuntos. El conjunto A, en donde son los números que pertenecen a los naturales, tal que los números son mayores o iguales que 3, y el conjunto B, en donde son los números que pertenecen a los enteros, tal que los números son menores que -1. Como hicimos anteriormente, para realizar las operaciones, primero expresemos los conjuntos por extensión. Los conjuntos anteriores por extensión nos quedarían así. Como el universo son los números enteros, pues no tenemos un principio. Empecemos desde la parte más negativa posible y continuemos con -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito. El conjunto A empezaría a partir del 3, luego el 4, 5 y así sucesivamente. Y por último, el conjunto B tendría que ir de manera infinita hasta llegar al -4, -3 y por último el -2. Primero calculemos A intersección B. En este caso, como podrás observar, no hay elementos en común. Por lo tanto, en la intersección de A y B está únicamente el conjunto vacío. Calculemos A unión B. Como no hay elementos en común, se tienen que poner todos los elementos de los dos conjuntos. Recuerda que son de menor a mayor. Por lo tanto, A unión B nos quedaría, empezando de la parte más negativa posible, del -4, -3, -2, y de ahí saltamos al 3, 4, 5 y seguimos de manera infinita. Calculemos A menos B. Al no tener elementos en común, se tiene que poner todos los elementos del primer conjunto. Es decir, A menos B nos va a quedar idéntico al conjunto A. Si calculamos B menos A, como ya vimos, al no tener elementos en común, nos va a quedar que B menos A es igual al conjunto B intacto. Calculemos A complemento. Como ya vimos, el complemento son todos los elementos que hacen falta para llenar el universo. Como en este caso el universo son todos los números enteros, el complemento de A serían todos los números que van antes del 3. Es decir, A complemento iría desde el 2, 1, 0, -1, -2 y de manera infinita. Finalmente, calculemos el complemento de B. En este caso, son todos los elementos que le hacen falta a este conjunto para llenar el universo. Y en este caso, son todos los números que van después del -2. Es decir, B complemento empezaría desde el -1, luego el 0, 1, 2, 3 y así de manera infinita.
Terminemos el video con las conclusiones. Para realizar las operaciones entre conjuntos de manera más fácil, hay que expresarlos en su notación por extensión. Para expresar un conjunto por extensión, es muy importante leer adecuadamente los símbolos que se usan en la notación por comprensión. Las operaciones de conjuntos vistas en este video solo se pueden realizar si los números pertenecen a los naturales o enteros. En un dado caso que pertenezcan a los reales, se hace de otra forma que veremos en otro video. Por último, si el video te sirvió, deja tu like, comentario y suscripción. Nos vemos en la siguiente.